Derechos Humanos. Este jueves 11 de febrero, nuevamente el Estado costarricense deberá rendir cuentas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la fertilización in vitro. La semana anterior, la Sala Constitucional anuló el decreto presidencial que permitiría aplicar la técnica en el país. Ahora el Estado costarricense deberá presentar sus alegatos, la sentencia de la Sala Cuarta y el comunicado de prensa que se emitió al respecto. El asesor jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, asegura que insistirán con la necesidad de revivir el decreto y que los criterios que presenten se enfocarán en cumplir con la sentencia, es decir, con permitir la fertilización in vitro en Costa Rica. Haremos todo lo posible para que podamos sostener esa norma que, como hemos dicho reiteradas ocasiones, es una norma construida a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, a partir de los estándares interamericanos y a partir de las últimas innovaciones de la ciencia en esta materia. Uno de los representantes de las parejas afectadas, Boris Molina, espera que la solicitud hecha por él y su colega Huber Mae sirva para frenar la decisión de la Sala Cuarta y evitar que se involucre en el proceso. Apoye la resolución de la comisión y que esto lo haga a través de una resolución en la que se establezca que el decreto cumple con los lineamientos para que la sentencia sea vigente, la de la Corte Interamericana, y eso anule tácitamente la resolución de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional prohibió la fertilización in vitro en el año 2000. En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado costarricense aplicar la técnica. Sin embargo, al día de hoy no se permite en el país. Bueno, y tenemos a Boris Molina, quien nos va a hablar sobre este tema. David. Así es, Boris, abogado ya reconocido en el tema de las parejas, o en la defensa de las parejas que han buscado pues utilizar el método de fecundación in vitro acá en nuestro país. Boris, ¿cuál es el panorama que se tiene para este jueves? Y además también hablar un poco por cuestiones de tiempo, hoy se tenía pensado hacer una recusación a los 5 magistrados que votaron en esta resolución que pues se trae bajo el decreto hecho por el Poder Ejecutivo anteriormente. ¿Qué va a ocurrir con esta recusación? Bueno, realmente no es la recusación, porque ya hay una sentencia en definitiva. Al existir el viernes la notificación del voto completo, también lo que estamos preparando es una serie de acciones penales contra distintos actores de este tema. Parte de lo que nosotros hemos dicho es que esta semana va a ser crucial porque la Corte Interamericana va a terminar decidiendo este tema y sabemos que definitivamente tiene que ser así. La Corte empieza sesiones hoy y terminan el 2 de marzo. En este periodo van a resolver este tema. Pero en Costa Rica no pueden quedar impunes todos los culpables, los causantes de todo este tema. Entonces nosotros estamos preparando una serie de acciones dirigidas en este caso por el doctor Federico Campos, que es especialista en materia penal, que está analizando con el grupo de colegas en materia penal cuáles van a ser las acciones específicas y contra quiénes también. Sabemos que van a hacer contra magistrados de la Sala Constitucional, contra diputados de la República, los que han obstruido todo este tema, contra la presidenta o la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en fin, una serie de acciones que nosotros creemos que ya es hora de que se sienten responsabilidades. ¿A qué se pueden exponer, Boris? Perdón que le interrumpa. Bueno, es que hay varios delitos, depende de la posibilidad, del puesto en que estén, por decirlo de alguna forma. Entonces, hemos pensado en prevaricato, hemos pensado en incumplimiento de deberes, en desobediencia a la autoridad, depende de cada cual, así va a ser. Pero repito, este es un campo en el que el doctor Federico Campos está al frente y no quisiera meterme o invadir esa potestad que él tiene, porque así lo hemos hecho. Sí me interesa resaltar, por ejemplo, el hecho de que en la propia sentencia, ahora que tenemos el voto completo, el magistrado Ginesta, por ejemplo, hace una afirmación que para mí es contundente. Dice, nótese a mayor abundamiento que la posición de la mayoría de este Tribunal Constitucional soslayó el ejercicio básico de efectuar y puntualizar un análisis de cuáles normas de decreto ejecutivo suponen restricciones, límites o limitaciones de un derecho fundamental o humano, siendo que se conforma con afirmaciones abstractas, generales y a priorísticas, indicando que el instrumento normativo in totum supone restricciones sin indicarlas. ¿Eso qué significa? Eso significa que precisamente la Sala Constitucional, estos 5 magistrados del voto de mayoría, no profundizan absolutamente nada. Sí. O sea, se quedan en lo que yo llamaba, ayer por ejemplo presenté un documento a la Corte Interamericana
que yo titulo la diferencia entre la semántica y la pragmática, entre lo que se dice y lo que se hace. Ellos establecen en esta resolución, por ejemplo, que tienen que respetar, por ejemplo, el fallo de la Corte Interamericana porque es fundamental y que es obligatorio y que taca. Y no lo hacen, lo que hacen es obstaculizar. O sea, tienen 3 años de estar obstaculizando. Entonces hay una diferencia sustancial precisamente entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es lo que el magistrado Ginesta les está diciendo. O sea, dicen, por ejemplo, que el decreto es inconstitucional porque viola el principio de reserva de ley, y dicen al mismo tiempo que hay que proteger a los ciudadanos porque hay una resolución que tienen que respetarse. Entonces, dicen pero no hacen. Eso es lo que precisamente se establece. Ayer estaba viendo, por ejemplo, en otro tema, una entrevista que le hacen a Iván Barrantes a raíz de todo el proceso político electoral y su posición en torno al movimiento libertario. Entonces, yo pienso, precisamente, Iván ha venido a darle a la política costarricense esa diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y nos pone de frente y dice, no, mire, la política al final de cuentas termina siendo una cuestión de mercado. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial entre la semántica, lo que normalmente decimos, y la pragmática, que es lo que se tiene que hacer. Y la Sala Constitucional y todo el tema FIP ha sido así, dicen, pero no hacen. O sea, es el colmo que desde hace 3 años tengamos una sentencia en firme y esto no se plasme. En esta sentencia, otra cosa que me llama poderosamente la atención es que el magistrado Paul Rueda establece una indicación directa hacia mi persona. O sea, eso nunca se ha visto. Una alusión. Una alusión directa hacia mi persona. Eso me parece... ¿Qué dice? Dice abiertamente que como yo lo he increpado públicamente, pero no presenté la recusación, por Dios, la única razón, y se lo quiero decir públicamente, que no presenté la recusación es porque nunca me imaginé que fueran a resolver en 3 meses una acción de inconstitucionalidad. Esto es inaudito, en este país nunca se ha dado. Entonces, estábamos preparando la recusación y ni siquiera nos dio tiempo de poder presentarla porque resolvieron en tiempo récord una acción. Entonces, por supuesto, ya se nos fue la posibilidad de la recusación y vamos a tomar las acciones legales. Ahí va a poder defenderse entonces el magistrado en una forma, me parece, mucho más elegante, porque lo va a hacer frente a los propios tribunales. Esperemos que renuncie a sus fueros especiales para que eso pueda suceder también. Boris, ¿qué intereses podrían existir ahí para ustedes, quienes han defendido el tema de la fecundación in vitro? Porque usted dice que es una sentencia pues prácticamente deficiente, que no tiene un respaldo consolidado, entonces tiene que haber algún interés. ¿Cuál consideran ustedes que es? Que hay un interés detrás de la sentencia. Detrás de que no se pueda estar aplicando fecundación in vitro. No, por supuesto. Aquí existe un interés mayoritario de un grupo que se logra plasmar de diferentes formas. En este caso, la Sala Constitucional. Los magistrados que votan esto, yo lo he dicho. O sea, es más, también una de las cosas que el magistrado Rueda dice es que yo no he presentado este tipo de cosas dentro de los tribunales nacionales, por decirlo así, que yo lo que hago es ir a acusarlos con la Corte Interamericana. Eso es absolutamente falso. Precisamente en la coadyuvancia de este tema les estoy diciendo, señores, ustedes no solo adelantaron criterio en este caso, sino que violaron el principio de imparcialidad, que tiene que ser fundamental en un juez. O sea, se los estoy diciendo de frente, se los estoy diciendo en la cara. ¿Por qué lo violan? Porque precisamente en el artículo, por ejemplo, que publica el magistrado Rueda, se burla de la inteligencia de los costarricenses, pretendiendo hacer pasar como una cosa de sus estudiantes imaginarios, porque eso es lo que hace él, cuando es una posición de él. Él dice claramente que él es el que va a exponer esa posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Detrás de esto hay, no diría yo, intereses particulares, hay prejuicios que vienen a determinar una resolución judicial en este caso. ¿Qué piensa usted? Son los prejuicios particulares de la gente que resuelve. Es un asunto de prejuicio. ¿Qué piensa usted de que el Estado costarricense va a insistir en la necesidad de que se avale el decreto? Mire, eso es algo fundamental, Laura, en el mismo sentido de la diferencia entre la semántica y la pragmática. Resulta que una de las formas en que se rechaza la acción de inconstitucionalidad, o más bien en que se acoge, es precisamente en decir que el Poder Ejecutivo está invadiendo funciones del Poder Legislativo y que eso, bajo el principio democrático, es imperdonable. O sea, después de 3 años de inoperancia absoluta de un Poder Legislativo y un Poder Judicial que no han hecho absolutamente nada, se atreven de una forma tan descarada de decirle al Poder Ejecutivo que no se meta.
Si es que no han hecho nada ellos. Entonces el Poder Ejecutivo es el único que ha hecho, es el único que ha reivindicado este Poder Ejecutivo, perdón, ¿verdad? Porque el anterior se plegó totalmente a esa inercia y no hicieron nada. Pero este Poder Ejecutivo sí ha sido un Poder Ejecutivo fuerte, un Poder Ejecutivo que ha sido consecuente con lo que prometió y entonces están ejecutando. Es lo que le corresponde, ejecutar una orden de un organismo internacional que está diciendo que el mandato tiene que ser que se implemente la FIP. Entonces ellos fueron consecuentes. Entonces, ¿cómo le van a reclamar a otro órgano porque hace lo que tiene que hacer? Y hace precisamente lo que no ha hecho el Poder Legislativo y lo que no ha hecho el Poder Judicial. Entonces, por supuesto que estamos totalmente contentos con que la posición del Poder Ejecutivo sea continuar estableciendo la primacía de este decreto ejecutivo sobre cualquier otra norma y por encima de lo que haya resuelto la Sala Constitucional, porque precisamente le estamos pidiendo a la Corte Interamericana que avale el decreto y que anule la resolución de la Sala en este sentido. ¿Es buena la ruta que lleva entonces el gobierno de mantenerlo el tema del decreto? Mire, yo lo he dicho básicamente en una forma muy sencilla. Este Estado costarricense ganó muchísimo con la llegada de don Marvin Carvajal, y ahora que veíamos esa nota… Asesor jurídico de claro Casa Presidencial. Sí. Don Marvin le ha venido a dar no solo una frescura intelectual al tema, sino la defensa efectiva de los costarricenses a través del Poder Ejecutivo, respetando la resolución de la Corte Interamericana. Muchas gracias a Boris Molina. Estaremos dándole seguimiento a esta información y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en RTN Revista. Así es, tenemos que irnos. Muchas gracias, los esperamos mañana a partir de las 6:30 de la mañana.